Hola a todas y todos, bienvenidos a esta nueva temporada de la Teoría Helical, aquí en YouTube, porque no es en la radio, porque también les cuento que tenemos un programa en la radio. ¿O no, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Y es verdad, tenemos un programa de radio y hoy día volvemos porque la gente lo pidió, Liga. Claro, La gente lo pidió. lleno de likes, Volvemos a... lleno de comentarios, me Sí. estaban tirando papelitos en mi casa. ¿Dónde? ¿Dónde? No, ¿dónde te tiraban papelitos? En mi casa tiran papelitos de vuelve, Helical, vuelve, te extrañamos, te queremos. Ah, mira tú, mira Sí, vos. sí, muy querido, no, mentira. Nosotros mismos tenemos la inquietud y las ganas de llevar este programa a la gente, y si nos escuchan, nosotros más que contentos. Y cuéntanos, ¿qué novedades tenemos esta nueva temporada, Sergio Muñoz? Mira, esta temporada le robamos la sección a... Porque tenemos nueva sección, Liga, ¿sabías? Por supuesto, si nosotros estamos... Elaboraste la pauta. No, trabajo compartido. Ah, ya. Le robamos la sección a la radio y Sí, la trajimos hoy día al podcast. Tenemos una semana más en divulgación. Exacto, y para quienes nos están viendo o nos están escuchando, ¿nos puedes comentar de qué se trata esta sección, Sergio? Mira, una compañera puede ser Yaritza o puede ser también Amanda, va a llegar acá a los estudios de divulgación y nos va a contar sobre los quehaceres del laboratorio, de un laboratorio, de un espacio de creación de conocimiento o de la misma oficina. Y nos va a contar ahí en breves palabras y de manera muy sencilla, universalmente comprensible, como lo decimos siempre legal. Y y nos va a contar sobre ese, exactamente, sobre ese conocimiento o qué hacer de ese laboratorio. ¿Qué te parece? Por supuesto, ¿no? Muy contento porque es escudriñar, recorrer, escarbar en los distintos laboratorios de la universidad para buscar ahí un secreto, evidenciarlo y transparentarlo con nuestra querida audiencia. Ya, Y además, después de eso, el invitado del día de hoy, porque como siempre tenemos un invitado, alguien importante, alguien que nos comenta y nos enseña sobre su quehacer, y en este caso es el profesor Francisco Esqueo, que es académico del Departamento de Biología, y bueno, una eminencia, para los que lo conocen saben que es una eminencia, y nos alegra partir esta cuarta temporada con un gran invitado. exactamente. Y vamos a nuestro capítulo. ¿Entramos en materia? Sí, sin más dilación. Por supuesto. Mira, manito derecha, ¿Ya? manito derecha, tu manito derecha. Pero es tu mano izquierda, por Bueno, manito izquierda. ¿Ya? Ahora sí. Cortina. Cortina. ¿Hay cortina? Por supuesto. O sea, hemos avanzado, Liga. Hemos avanzado, hemos crecido y hemos envejecido junto a nuestra querida audiencia. Ya, Entonces, vamos con la cortina. uno. Porque una semana más en divulgación, cortina. Vamos, por supuesto. 1, 2, 3. Y con ustedes, Amanda López. Un aplauso. Hola, Lucas. Oye, súper contenta. Primer capítulo de la cuarta temporada. Cuarta temporada ya de la teoría helical. Mira, ¿De qué vamos a hablar hoy? esta semana les quiero contar una actividad que hicimos hace muy poquitos días en el Valle del Elqui. Es Específicamente. en astronomía. Y fuimos a Vicuña y a Peralillo. Mira qué lindo. Lindo Peralillo, me encantó el lugar, muy bonito. Además que llovía en ese. Sí, tuvimos ahí un día lluvioso. Llevamos los telescopios a ver la lluvia. Los telescopios a ver la lluvia. Bueno, les cuento que se trata de una actividad que se llama Astronomía en el Valle del Elqui, organizada por nuestra oficina en conjunto con el departamento amigo de De la casa. astronomía. Sí. De la casa totalmente. Y estuvimos, como te contaba, en Peralillo y en Vicuña. Perfecto. ¿Y qué lugares visitamos para que quienes nos están escuchando se puedan enterar? ¿Qué lugares visitaron y de qué se trata esta actividad? Mira, visitamos 3 colegios, el Colegio Domingo Santa María, el Colegio Leonardo da Vinci Mandamos un saludo. y el Colegio Edmundo Vidal de Peralillo, los 2 primeros de Vicuña, ¿vale? Que nos recibieron con mucho cariño. Con mucho cariño. Oye, mira, y esto son jornadas de divulgación, donde estudiantes de tercero básico a cuarto medio pueden participar en estaciones de astronomía, y la idea es que los escolares puedan vivir la experiencia de la ciencia en primera persona. Oye, y cuando hablas de estaciones, ¿a qué te refieres? ¿Qué son? ¿Qué iniciativas había? Mira, tuvimos varias iniciativas. Tuvimos una estación de paneles educativos que explicaban, por ejemplo, la evolución del universo, la forma de las galaxias
y una estación de lentes de realidad virtual que les encantó a los estudiantes, lentes óculos de realidad virtual, donde los estudiantes podían sumergirse en un viaje por el universo. Perfecto, y eso fue muy impresionante porque yo me puse los lentes de realidad virtual y pude mirar galaxias, el sistema solar, los planetas, y además los estudiantes podían ver esos lentes de realidad virtual, podían palpar en las distintas iniciativas, y debe ser súper impresionante para ellos ver esto en primera persona con los lentes de realidad virtual. ¿Ocupaste los lentes, legal? ¿Eso acabo de decir? Sí, es que era para los estudiantes, le quitaste un turno a los estudiantes. No, cuando todos se fueron, yo me puse. Ahí está bien. Oye, Silical, pero mira, eso no era todo. También tuvimos telescopios solares, que en esta ocasión solamente los pudimos mostrar porque tuvimos un día de lluvia, y eran dos telescopios tradicionales, pero dos también que son una nueva tecnología que tiene el Departamento de Astronomía, que son telescopios SeeStar, para observar el Sol de manera directamente y de manera segura. Además, una estación educativa con un tema que yo creo que fue el tema que más le gustó a los estudiantes, que tiene que ver con la contaminación lumínica. Un tema clave para poder valorar los cielos de la región de Coquimbo, que además son cielos que podemos encontrar observatorios y que tienen un valor a nivel mundial. Son muy pristinos. Oye, y ahí, por ejemplo, pudieron interactuar, jugar, conocer el universo. Me imagino también que quizás hubo algún espacio también para la reflexión, para resolver dudas, quizás. Claro, mira, lo que vino después de todos estos paneles interactivos, tuvimos un momento de charla con un destacado académico y astrónomo Y amigo, el doctor Sergio Torres, que dio una charla muy bonita llamada La bella oscuridad de los cielos de la región de Coquimbo, y allí los estudiantes pudieron reflexionar en torno a la importancia de cuidar nuestros cielos, que son reconocidos a nivel mundial por la calidad para la observación astronómica. Que bueno, este tipo de actividades es súper interesante para los estudiantes, para que conozcan, para que vean la instrumental que tiene el Departamento de Astronomía, y también un saludo a las muchachas que nos acompañaron, que fue Katia, Valeria, Bárbara y Claudia, quienes fueron las monitoras que llevaron a cabo estas actividades para que los estudiantes pudieran ahí pasar por cada uno de los telescopios, muestras, etc. Claro, ellas son un equipo que también amigos nuestros, muy colaboradoras, pero que además buscan despertar la curiosidad en el estudiante, mostrar la ciencia como algo cercano y generar conciencia sobre algunos fenómenos como por ejemplo la contaminación lumínica. Son estupendas monitoras y buscan a través de esto acercar nuestro patrimonio natural a los escolares. Oye, entonces los estudiantes de ahí de Vicuña, de Peralillo, a quien reiterábamos también el saludo porque nos recibieron muy bien, pudieron viajar por el universo, conocer los orígenes también del universo, viajar a través de los lentes de realidad virtual, ¿cierto? Entonces pudieron hacer un viaje al universo, pero sin moverse del colegio. Por supuesto, esta fue una invitación a mirar hacia arriba, valorar nuestros cielos y seguir cultivando esa curiosidad científica tan innata en los niños desde la escuela. Perfecto, súper, una muy buena actividad, y incentivamos a todos a que observen los cielos, cuidemos nuestros cielos. Oye, y ahora sin más preámbulos, ¿dejamos pasar a nuestro invitado del día de hoy? Que corra cortina. Por supuesto. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la Teoría Helical. Recién tuvimos otra semana en divulgación y ahora nuestro gran invitado del día de hoy es una figura muy relevante dentro de la ecología y la conservación en América Latina y Chile. Y bueno, sin más dilación, presentamos al doctor Francisco Esqueo Porcile. Un aplauso. Gracias, Vical. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un agrado tenerlo aquí como invitado, ¿no, Sergio? Sí. De hecho, siempre lo vemos muy ligado ahí a las plantas, ¿cierto? Lo hemos visto mucho también con el tema del desierto florido, así que tenemos muchos temas para conversar, profesor. Bien, pues aquí estamos para contestarle las preguntas y contar la experiencia de una cierta cantidad de años ya en la universidad.
Perfecto. Bueno, nosotros sabemos que usted es profesor titular de la universidad, es director del programa de doctorado de Biología y Ecología Aplicada, es presidente del directorio del Instituto de Ecología y Biodiversidad, autor de más de 150 artículos científicos y ha editado y escrito más 10 libros. Pero más allá de eso, del académico, quizás nosotros con Sergio nos gusta explorar dónde nacen estos intereses y si nos puede contar cuándo nace su interés por la biología y la naturaleza, quizás recordando al joven Francisco. Claro, tienes que... Yo soy cuyapino, por lo tanto, para mí el desierto, ver los colores de los cerros siempre me llama la atención. Hay momentos buscando fósiles, yendo al bosque, el bosque de Darwin, árboles antiguos, no sé, que ya no están, pero también con el desierto florido. Eran mi primera experiencia acompañando a mi padre, llevando a las vacas a comer flores y persiguiendo luego a las vaquitas, ¿no es cierto?, a los escarabajos pequeños, en fin. Viene también de mi madre, que era una jardinera fantástica, cultivadora de flores, y de ahí viene, creo que vemos por la ¿Alguna experiencia, profesor, que le haya marcado, que usted haya dicho, acaba? Algo que lo haya inspirado. Bueno, tengo que mencionar a mi profesora de biología en el colegio. Siempre marcan, ¿no? Marca, pero particularmente es muy interesante. Ella venía recién llegando, sé que era como su primera experiencia, y venía muy motivada, recién salía de la universidad. Y lo más increíble es que su profesora fue luego profesora mía. Y entonces eso marca, ¿no? Es mostrar cómo desde las universidades, con los nuevos profesores muy motivados, llegan y pueden cambiar la vida de mucha gente. Bueno, sabemos que ya el joven Francisco tuvo estos referentes para inspirarse, para, bueno, ahí escarbar en la tierra, buscar bichitos y y siempre estuvo ese concepto de biología y naturaleza. Y bueno, ¿usted dónde estudió y después qué estudios de posgrado tuvo en su recorrido? Bueno, yo vengo del Liceo Católico Mixto, ahora Liceo Atacama, pero de ahí me fui a la Facultad de Ciencias de la Chile, donde estudié licenciatura en Biología, luego un doctorado en Biología. Ahí la experiencia increíble durante la formación de pregrado fue el que mi tutora, o mi profesora guía, ¿no es cierto?, fue la doctora Mary Callin, Premio Nacional de Ciencia. Y luego recorrimos todo el norte de Chile, así que hay un montón de transectos, viajando en camionetas a Arica, en la parte de atrás sentado, en fin, muchas horas de conducción, acampando con las estrellas sobre nuestras cabezas, y terrenos que eran de meses, ¿no? Cuando los estudiantes íbamos a terreno acompañando a los profesores gratis, ¿no? Eso ha cambiado un poco la actualidad, todos ahora quieren un poco de financiamiento, claro. Eso me abrió la visión de un mundo, de un Chile grande, majestuoso, un Chile que tiene hasta los 6.000 metros. Bueno, nosotros subíamos hasta donde hay en planta, 5.500, y luego en mi doctorado, que me tocó trabajar en la Sierra de los Baguales, en Torres del Paine, de ahí hacia el este. Así que en la mañana abríamos la ventana y teníamos los glaciares al frente, hielos permanentes, ¿no es cierto?, las torres, porque se ven del lado que estaba yo, luego yendo hacia Cerro Guido y en fin hacia más al borde, más hacia el este, es más seco y tiene un tremendo gradiente térmico y de precipitación, y ahí trabajando en la zona andina. Eso significa por encima de los árboles, que en ese caso eran 600, 800 metros, pero igual era increíble la distancia que uno tenía que recorrer. Nos veíamos, era un trabajo de sol a sol, lo veíamos en noviembre hasta marzo, y sol a sol en esas latitudes significan, no sé, oscurece a las 11, 12 de la noche y a las 4 o 5 está despertando, ¿no? Amaneciendo. Profesor, era un trabajo fuerte. ¿Y hoy día sale a terreno? ¿Sale muchísimo? Más poquito? No, bueno, estamos más concentrados en el desierto y en la cordillera. Vamos bastante al terreno. Menos de lo que me gustaría. La administración de la universitaria toma mucho tiempo, pero cuando puedo me voy como estudiante.
trabajando, no sé, desde Cerrar de Atacama o en la cordillera, Doña Ana, o en Estero Derecho, o en la costa, ¿no? Pero mucho de mi trabajo ahora va más basado a base de datos, ¿no? Lo que hemos logrado juntar, el sistematizar las colecciones del herbario, con herbariodigital.cl, creo que es un reto en donde la Universidad de La Serena, junto con la Universidad de Concepción, partimos esta iniciativa, financiados por un proyecto del IEB, Instituto de Ecología y Biodiversidad, y eso hace que, primero con las plantas, que estamos trabajando en eso, pero luego con los otros grupos. Pronto van a entrar otros grupos a digitalizar sus colecciones. Y dejan la información disponible, es la imagen en que están guardadas las colecciones, ¿no? Dejan la información disponible para que cualquier parte del mundo uno pueda entrar, ver dónde estaba, cómo era, comparar, y tiene aplicaciones. Ahí con Lical hemos estado, bueno, conversando con la profesora Gina, con usted mismo también, este registro que ustedes llevan y la disposición que ponen de toda esta información para la ciudadanía. Cuéntenos ahí un poquito cómo ha sido ese trabajo. Voy a partir diciendo que el herbario de la Universidad de La Serena... Claro, que le cuenta qué es un herbario, para que no lo sepa. Es una colección biológica. En rigor son plantas que están secas, planas, montadas en carpetas con el nombre, con la información de dónde y cuándo fue colectada y por quién fue colectada. Y cuando llegué a esta universidad en el año octubre del 88, dice que me contrato, pero yo llegué un par de meses antes fue con boletas nomás, como llegamos todos. Y me encontré a una joven Gina Arancio, delgadita, estaba terminando su tesis de pedagogía en biología, con las colecciones en Cerro Grande. Está pronto a sacar su libro después de casi 40 años, pero está pronto a sacar ese libro. Y nos dimos cuenta que no había muestras de herbario, no teníamos que saber qué planta había, no teníamos cómo tener de referencia. Y ahí surge la necesidad de empezar a guardar estas colecciones. Intentamos rescatar lo que había antes. La señora Gladys, la esposa de don Raúl Moreno, hizo algunas colecciones, ella apareció hace mucho tiempo detrás, pero logramos rescatar muy poco. Lo que pasa con una colección que no se cuida, los derméstidos, que son unos insectos, se los comen. Y se pierde, y se perdió de frentón. Logramos rescatar muy pocos ejemplares antiguos, así que colecciones previas al 87, 88 son muy pocas. Ahora estamos llegando a las 35.000 ejemplares herborizados. Tenemos una sala de colecciones que pasan las muestras por frío, se mantienen, son siempre revisadas y ahora más digitalizadas. Pero cuando uno llega a un nuevo trabajo, te tienes que cambiarte no solamente de casa, sino también, como te pasa a ti, ¿no es cierto? Te cambias de madriguera. Por supuesto. O sea, ahora sale afuera y no se quedan de dónde consigo mis ratones o qué voy a comer, ¿no? ¿Qué insectos voy a comer? En mi caso, yo era ecólogo vegetal, y necesitaba saber qué plantas había. Entonces, creamos herbario. El primer trabajo, que resultó el primer libro, de hecho tú mencionaste, tengo 10 libros. El primer libro fue de la flora de Doña Ana, y ahí fue un trabajo, todavía me acuerdo, Gustavo Possel, un médico muy jovencito que estaba trabajando en Minera El Indio en ese momento. Ahora está en Antofagasta Mineras, es un cargo muy alto, pero lo recuerdo a él porque él nos dijo, mira, formemos capital humano avanzado en las regiones, y nos potenció y nos invitó a visitar el Indio, y tuvimos todo el primer verano, el segundo verano, empezamos a hacer este estudio de vegetación del Indio. Después también de fauna han salido un par de libros más sobre, está la flora de Doña Ana, está la fauna de Doña Ana, está los artrópodos de Doña Ana, en fin. Tengo una foto por ahí que es buena verla, vestido con pinta minera, con los clásicos, igual que tú, de ese mismo color, ¿no? Esa chaqueta. Y está la Gina Arancio, que estaba muy delgadita en esa época. Digamos, era gente que andaba en terreno y trabajando, subiendo cerro y bajando cerro por todos lados. Y la Nancy Olivares, que ahora está directora de pedagogía en biología. Entonces es increíble que ellos eran recién terminando su pregrado, y ya estábamos trabajando en ciencia. Y ahí creo que mi inicio, las primeras plantas, el primer libro, y el aumento de las colecciones, y luego ganar proyectos y conseguir financiamiento. Creo que ahí el inicio. Claro, bueno, es que ahí, según usted nos comenta, son muchos años desde los 38. inicios.
A punto de los 39, si yo conto que es en octubre, según mi contrato. Ujú. Claro, entonces ahí nosotros, claro, nos damos cuenta de un trabajo de muchos años de estandarizar ciertos procesos, de, por ejemplo, tener el herbario adecuado para que las plantas no se deterioren y además ahora el proceso de digitalizarlo. Y llevándolo un poco al tema de los años, usted lleva, ya, como dice, 38, 39 años acá en la universidad. ¿Cómo ha sido formar estas nuevas generaciones de biólogos? Porque me imagino que hacer clases, no sé, en el 95 es distinto a hacer ahora en el 2015, o sea, 2025 digo. ¿Cómo han cambiado las generaciones y cómo ha sido ver el desarrollo de todos los estudiantes durante estos años? Bueno, uno cambia también con los tiempos. Ujú. Yo súper delgado, fumábamos en clase en esa época. Claro que éramos conscientes. Era otro tiempo. Los que Claro. fumaban estaban al centro y los que no fumaban en la ventana o al revés. Había una cierta segregación. Usábamos tiza. Y cuando uno se equivocaba, terminaba todo blanco, con ropas negras, lleno de blanco. Pero, en fin, inclusive la forma de hacer la clase, ahora todos estamos usando PowerPoint, pero antes la innovación era tener proyectores de libros, que hay unos equipos gigantescos que están ahí todavía, como fósiles, ¿no es cierto? O las diapositivas. Claro. Diapositivas, pero antes estaban las transparencias. Las transparencias. Claro. Y se venía con estos carritos con diapositivas, que venían en un carrito, se te caía, se te desordenaban, perdiste el orden, no había Tiene forma unas de... tarjetitas así también, ¿no? No, tarjetitas no Unas creo. tarjetitas así de transparencia Ujú. que uno las metía también en una maquinita y proyectaba. O sea, yo creo que no sé qué te hizo clase, pero mis transparencias eran hojas tamaño carta, Sí. que todavía se usan mucho. Se usan para como cosas transparentes para copiar algo, ¿no? Claro. Pero no, pero importa, esa es la tecnología que había en ese momento. En ese momento los libros físicos eran súper importantes. Sí. Y entusiasmar, para conseguirse los papers, los artículos científicos, había que mandar tarjetitas a los autores y te llegaban, no sé, el 50% de lo que uno pedía, el 30%. Y ahí convencer a la biblioteca de la universidad que nos comprara el librito que hacían todas las semanas los papers que hay en las nuevas publicaciones, con las direcciones de las citas. Ahora uno hace la búsqueda y salen de inmediato. Entonces, creo que la expansión del mundo se abrió, hace que la información ahora esté muy dispersa. O sea, estaba muy dispersa antes y difícil de conseguir, y ahora está disponible un par de teclas y ya lo lograste. Y además, ahora con la inteligencia artificial está el reto de que tenemos que enseñarle a los alumnos a usarla. No prohibírselo, pero además usarla en forma creativa. Y ese es un reto interesante, sí que los cambios. Yo creo que la forma de enseñar ha ido cambiando y progresando con el tiempo, y tratando de que los alumnos sean cada vez más independientes y autodidactas. Yo creo que eso también es una cosa. Ahora, los alumnos de antes tenían mucho respeto. En la actualidad, digamos, son respetuosos, pero es un trato más igual, ¿no? Antes los profesores... De hecho, a mis maestros yo los sigo llamando profesores, ¿no? Yo creo que hay diferencias también, porque hace 25 años partimos con un magíster en ecología zonaria, que fue un gran salto que pegó a esta universidad, basado en un área prioritaria que era zonas áridas. Y gracias a eso se han impulsado, era reconocer de que estábamos especializados en eso. Partimos con ese magíster y empezamos además entonces a formar más allá del pregrado, al posgrado, y mucha esa gente luego se fue a hacer doctorado y postdoctorado, en fin, y ellos están contratados en muy buenas universidades o centros de investigación. Ahí también en parte permitió un poco después crear el SEASA junto con la Universidad Católica del Norte y el INEA. Y luego el doctorado en Biología y Ecología Aplicada. Y más reciente, el doctorado en Ecología Zonaria. Entonces, además ahora estamos recibiendo a más postdoc que vienen a trabajar con nosotros. Entonces, se ha abierto un mundo en donde cada vez hay más incremento en la capacidad de análisis de los resultados, nuevos computadores, redes. De hecho, tú mencionaste el periodo digital y están en nubes, o sea, ni siquiera están los servidores físicos, ¿no? Y mucho trabajo colaborativo. Creo que ese te muestra un cambio de quizás una universidad recién creada. El 87 estaba recién creada esta universidad, ¿no es cierto?
¿Cuándo se creó esta universidad? Del 81, ¿no? Tarea para los que nos están viendo. No, se lo Que digo. cuenten. El 81, sí. Entonces estamos una universidad muy jóvenes. 87, eso antes del 90. En un régimen militar, ¿no? Con rectores. Pero fíjate, el otro día, en la celebración de los 40 y tantos años de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena, que es lo que ajusta desde el 81 hasta la hora, son 44. Sí. Ya, bueno, el 81. Estaba con nuestro ex rector y también ex decano, Jaime Pozo, y le recordé, ¿se acuerda que yo estaba trabajando en la Facultad de Ciencias en una de las barracas, tratando de escribir mi tesis de doctorado, y de repente aparece por detrás un caballero muy formal con corbata preguntando por mí, y fue él el que me llamó a venir a esta universidad? O sea, claro, Julio Gutiérrez le dio el dato de que fuera a ver a esa universidad tal persona, y él me trajo. Entonces, increíble que ya pasaron, bueno, casi 40 años desde ese momento en que estaba de verdad en una barraca, porque le llaman las barracas, ¿no? Ahora han estado desarmando edificios nuevos, en fin, pero... Y llegué y llegué a una oficina donde tenía la mesa y la silla. Luego vi que había una sala desocupada y dije, ¿y por qué no puede ser este mi laboratorio? Me conseguí un laboratorio al lado de la radio, ¿no? Al lado de geografía, y ese lugar, y bueno, ¿por qué no? De al lado, y empezamos a armar además el herbario ahí, y eso en 2 o 3 años ya había armado mi primera colección, el primer mueble para colocar las muestras, teníamos laboratorios y empezamos a también trabajar en ecofisiología, ya en comprar equipo. Mi primer equipo me lo regalaron en la Facultad de Ciencias de la Chile, en una cajita con una piedra amarrada a un hilo. Entonces, si había viento, la piedra se movía. Entonces, si yo movía la caja, podía medir el ángulo. En fin, si la piedra estaba húmeda, que había alta humedad relativa. La verdad es que partimos con la pura wincha y con esta piedrita con el hilo, que era el ejemplo de sin equipo. Y en los proyectos fuimos comprando equipos y ahora estamos con equipo punta. Ahora, siempre hay, cada vez que pasa el tiempo, otra vez hay más tecnología, cada vez los equipos son más caros. Lo importante es tener las buenas ideas para aplicar para usar los equipos que uno puede, pero con muy buenas ideas. Profe, y hay un crecimiento, pues 38 años, crece la universidad, pero también uno va creciendo de la mano de la universidad, ¿no? Claro, uno contribuyó. A mí me ha tocado, siguiendo a mi maestro Humberto Maturana, él que él decía, yo no uso corbata porque no quiero tener ningún cargo de responsabilidad. Sí, cargos en comisiones, pero nunca cargos directivos. No he usado corbata por eso también, ¿no? Siguiéndolo a él. Pero me he contribuido en el consejo académico, en los consejos de facultad, en fin. Ahora coordinando un programa de doctorado que es en conjunto con la Católica del Norte, nos vamos rotando la dirección. Ahora estoy de subdirector, aunque para la universidad soy el director, ¿no? Y nos acompaña un grupo de investigadores muy potentes, un programa que está acreditado por 6 años. Estamos casi en el tope, ¿no? 7 años tiene los posgrados de la Universidad de Concepción y 8 que el máximo lo tiene la Católica y la Chile, nomás, algunos de ellos. Entonces estamos casi en el máximo de lo que podemos apostar. Profesor, bueno, interesante la historia que nos cuenta usted desde los inicios de la universidad, la formación, los programas de posgrado, pero también comentamos en primera instancia que usted ha escrito varios libros. Aquí tenemos en pauta Libros Rojos de la Flora Nativa de Coquimbo en el año 2001 y de Atacama el 2008. Para usted, ¿qué significa la conservación en Chile y por qué es tan importante conservar y preservar las especies? Oye, hablaste harto. ¿Querés un poquito de agua? Toma. Sí, por supuesto. Muchas gracias, yo también. doctor. Mira, una consecuencia, tengo 2 líneas de investigación, digo, la verdad que una sola, es ecofisiología de la conservación, si uno lo podría reunir en una sola. Pero uno son los trabajos ecofisiológicos que estudiamos con las raíces, de dónde viene el agua, cuánto usan las plantas, cómo hacen fotosíntesis, crecimiento, en fin, y se reproducen. Y la otra tiene que ver con estudio a nivel de ecosistemas, de grandes comunidades de plantas y también de animales. Y de ahí surgen la necesidad, en el 99, en el 2000, a fines del siglo pasado,
no había los libros rojos. Había un libro rojo nacional que había sido en una reunión que se juntaron especialistas y dijeron ya, esta planta va a estar, o este animal está amenazado. El libro de Benoit, de la CONAFE, en el caso de las plantas, pero no había ningún estudio sistemático. Entonces lo que hicimos fue, con un financiamiento del gobierno regional de Coquimbo, fue hacer un análisis, y con la CONAF como contraparte, un análisis completo. Y con la Gina hicimos mucho terreno, recorrimos 3/4 partes de las cuencas de la región, colectando, viendo que había, evaluando el estado de conservación. Y de ahí surgió una metodología para hacer análisis de estado de conservación de floras completas. Después hicimos lo mismo con financiamiento del gobierno regional de Atacama, el libro rojo de Atacama y los sitios prioritarios para la conservación. Eso era no solamente decir cuál es el estado de amenaza de la especie, pero también decir cuáles son los mejores lugares para hacer conservación. Luego de eso hemos tenido tesis que han evaluado a todo Chile, tierra y mar, en fin. Y el último que reúne también los aspectos de conservación es la biodiversidad marina y terrestre de la región de Atacama. Y ahí el reto fue, con otros 3 colaboradores, editores, el reto fue juntar a biólogos marinos, biólogos terrestres, climatólogos con oceanógrafos, los que trabajan con artrópodos, marinos y terrestres, en fin. Y bueno, Martín Til con Jaime Pizarro y algunos coautores trabajaron un excelente capítulo de artrópodos que va de tierra a mar. En el caso de las plantas también tuvimos que ver el grupo de las algas, en fin. Y en cada grupo, con los mamíferos marinos y terrestres, en fin. Y el resultado fue increíble. Logramos en una guagua, pesó 2 kilos, de 400 y tantas páginas, logramos reunir casi en forma enciclopédica todo lo que se sabía de biodiversidad en la actualidad. Y el dato relevante para mí es solo una tabla que dice cuántas especies hay, cuántas están clasificadas con categoría de conservación, y es menos del 10%. Hay 90% de las especies de plantas y animales y hongos y en fin, y algas, que no están clasificadas todavía. Y el reto es cómo logramos hacer eso en los próximos tiempos. Nos estimamos 30, 50 años, lograr una clasificación más completa de la biodiversidad. El no saber el estado de conservación significa que te corres el riesgo de perderla. Antes de que te des cuenta. Inclusive, cuando hablas tú con algunos grupos, es que no se sabe ni siquiera qué es lo que hay. Entonces el reto es no solo ir a terreno, hacer más colecta, y vuelvo a lo que hacía yo cuando llegué acá. O sea, no sabemos lo que hay, veamos lo que hay, hagamos la colección. Tenemos buenas colecciones, pero nos faltan especialistas. Hay grupos que no tenemos nada y se requiere más gente. Profesor, y ahí, por ejemplo, usted nos habla de un trabajo multidisciplinario, de muchos académicos también, pero también usted nos ha contado un poquito a lo largo de las entrevistas que le hemos hecho, que usted también ha trabajado con comunidades para ver ahí, lo tengo anotado de hecho, en la creación del Santuario de la Naturaleza de Estero Derecho y el Parque Nacional Islas Diego Ramírez y el Paso Drake. Sí, son 2 ejemplos, perfecto, te entendí la pregunta, son 2 ejemplos. ¿Dónde ha trabajado con la comunidad también, sí, no? Son 2 enfoques distintos, pero saber el estado de conservación de las especies o la amenaza, luego además necesitamos tener áreas protegidas. Entonces, las áreas protegidas podrían ser públicas, si es que hubieran terrenos públicos para hacerlo, y entre la región de Coquimbo y la de los ríos no hay suficientes terrenos públicos para alcanzar las metas de conservación. Chile como Estado se comprometió primero al 10, luego al 17 y ahora al 30% de cada ecosistema protegido. La meta es 30% para el año 2030. Y en esta región estábamos con el 0,37%, que era el SNASPE, el área protegida pública, y ahora vamos pasando el 2,4%, y todo el aumento ha sido con áreas protegidas privadas. Y el ejemplo principal, yo lo usamos mucho, Estero Derecho, es una comunidad agrícola, Estancia Estero Derecho, que tiene 50.000 hectáreas, de las cuales 32.000 las colocado en conservación, ahora como Santuario de Naturaleza, pero la figura va a cambiar por el cambio del cubo de la ley, pero como fuese es un manejo súper sustentable donde hay un objetivo claro de conservación de
biodiversidad, de la naturaleza, pero también de las costumbres tradicionales, de las tradiciones. Ellos llevan vacuno, lo alimentan en Las Vegas, pero manejan la carga animal tal que no provoque que sea sustentable. Creo que ese mismo esfuerzo lo hay que hacer en otros territorios, pero ahí ya no trabajamos con plantas arborizadas ni con base de datos, trabajamos con la gente, ahí cambia la cosa. En particular, para la comuna de Paihuano, hay mi estudiante de doctorado que está trabajando en la potencialidad de esa comuna para convertirse en reserva de la biosfera. Ujú. Y ¿Cuáles son las implicancias de ser una reserva de la biosfera? sí, ¿Qué significa? sí. La reserva de la biosfera es una iniciativa del hombre de la biosfera, es decir, el humano y la biosfera, pero en fin, así, del MAP, de la UNESCO, Nación Unida, y el Estado postula a la Nación Unida, y son áreas que uno tiene que hacer conservación, educación y desarrollo sustentable, y son modelos de desarrollo sustentable. Cuando dijimos las metas 30-30, aquí es un tecnicismo, pero en fin, parte de las metas se logran con áreas protegidas, Ujú. y las otras se llaman OMEC, otras medidas de conservación basadas en área. Tenemos terrestre, tenemos en este momento 22,3, 22,6% de la tierra, pero nos falta para llegar al 30%. Ese restante 7% podría ser vía OMEC, otra medida basada en área. En la reserva biosfera, las áreas núcleos son parques nacionales usualmente, pero hay toda una área de manejo alrededor que tiene un plan de manejo, un comité de gestión, en fin. Y bueno, Fray Jorge es un ejemplo que estamos trabajando duro con la comunidad para implementar el plan de gestión. Ujú. Ya te mencioné Paihuano como una posibilidad de lograrlo. De esa forma, esta región podría pasar de 2, tanto a 4% protegido. Igual lejos del 30, Claro. pero son formas de avanzar. Hay otras áreas protegidas privadas. El otro modelo, en estado, yo siendo biólogo terrestre y de altura, de montaña, estuve involucrado junto con el grupo Ricardo Rossi en Magallanes en la creación del parque marino en ese momento, Islas Diego Ramírez, Paso Drake, Ujú. que son 1.200.000 hectáreas, es gigantesco, son números mayores. Y ahí me tocó trabajar más en la parte más técnica, pero también conversando con los stakeholders, con la gente de opinión, los empresarios, en fin, y las comunidades indígenas, yacanes allá. Y es increíble cuando uno empieza a ver la topografía marina, nos encontramos de repente, cuando veíamos la milla, son 200 millas náuticas, Ujú. 380 kilómetros desde la costa hacia todos lados donde uno pueda. Y cuando íbamos en el kilómetro, bueno, la milla 190, de repente nos encontramos con un monte submarino, Monte Sachs, que fíjate que la punta está a 40 metros de profundidad, parte de los 3.000 y llega a los 40 metros de profundidad. ¿Dónde se cayó el avión? ¿No? Sí. Aquí es muy cerca. Hace 10.000 años, cuando estábamos en el periodo, terminando la glaciación, el nivel del mar estaba a 100 metros más abajo. Esa era una isla. Y es Chile. Bueno, quedó adentro. Y adentro hay un montón de animales marinos re interesantes y fósiles de la época de cuando hace 10.000 años estaba emergido. Entonces hay una tremenda contribución. Aumentamos en tierra dijimos 22, algo. En mar estamos en 44%. Nos pasamos el 30%. Pero incluyendo este parque marino, que es el primero tan cerca de la costa. Perfecto. Lo otro es el trabajo que aquí en Punta Choro, ¿no es cierto? Ahora, Claro. área marina costera protegida, que cambió a área de conservación de múltiples usos. Esa es la categoría nueva que va a meter esta línea, en donde el polígono lo logramos llevar hasta 50 kilómetros hacia mar adentro, y no solo las primeras 5 millas. Entonces, toda la búsqueda de áreas de conservación Ujú. es un trabajo que es de terreno, pero te das cuenta que en ese caso son bases de datos y conversar con mucha gente, especialistas, pero también con la comunidad. Perfecto, ahí tenemos, claro, este trabajo con la comunidad y además de la comunidad, que son quienes habitan los espacios y quienes los viven y lo manifiestan en su día a día, ¿cómo ve usted el rol de la ciencia en conjunto con el diseño de políticas públicas para conservación, para determinar o para clasificar, sino qué sectores? Bueno, ahí está, uno diría, los académicos tenemos que también meternos en políticas públicas, al menos contribuyendo desde la academia, no es que vayamos a transformarnos en políticos, es cambiar de dimensión. Uh-huh. Estar en los comités de clasificación de especies, desde los comienzos,
en el comité asesor para de restauración ecológica, en el comité para el bosque nativo, y cada vez que tenemos una reunión, eso uno lo puede colocar en su informe de actividad, en fin, pero es tiempo que uno dedica a apoyar la toma de decisiones. Lamentamos la salida del ministro de Agricultura. Estuvimos con él trabajando también. Hace una semana atrás tuvimos la inauguración del Centro de Investigaciones de Delitos Ambientales y del Patrimonio, creo, que es de la PDI, en donde como científicos apoyamos a ellos la investigación de delitos ambientales. En fin, entonces en políticas públicas tienen una dimensión bastante amplia, ¿no? Y bueno, revisando reglamentos y revisando en comisión que hay, estamos ahí presentes, digamos. Creo que las universidades tenemos que hacer eso, estar en la vida pública y del país, ¿no? Y de la región. Profesor, ahí usted nos cuenta un poquito del trabajo académico, nos cuenta de la generación también ahí de material como libros, las clases, los comités, hobbies, tiempos libres. Sabemos que usted es formador también de nuevos scouts. Bueno, ya un poco un poco retirado, como dicen, en el campamento de invierno, aunque así se le llama cuando están medio retirados los scouts. Durante mucho tiempo, sobre todo acompañando a mis hijos, participé en el movimiento scout, tengo linda experiencia, conocí a mucha gente, muchas horas de ellos son profesionales, yo soy lobatero, ¿no? Trabajando con lobatos, y estudié y saqué mi insignia de madera de lobato. También intenté con insignia de madera de scout, pero la dejé hasta el último paso, en fin. Creo que es interesante. De hecho, en ese momento, a veces me encantaba cuando uno llegaba el día sábado de scout, dejando a la familia, y tenía a mis niños que nos íbamos a excursión a ver cómo hacían la madriguera las hormigas. Bueno, 3 minutos, porque tampoco más. Y luego como los picaflores andaban visitando las flores, ¿no es cierto? Y llegamos a la punta del Cerro Grande y la sorpresa, tenía que uno de los chicos prender una fogata pequeñita y la sorpresa que el jefe sacaba de su mochila un paquete de salchicha y comer en el campo. Ese interés por naturaleza, estar ávido por aprender, sin celulares, ¿no? A lo más, uno ya la máquina fotográfica para el momento, pero el contacto con la naturaleza es impagable. Y las ansias por aprender de estos chicos creo que es el mejor recuerdo. Yo creo que es lo que nos falta a veces en la universidad, salirnos de la sala, salirnos del PowerPoint o de las clases por Zoom, que era una lata, y irnos a la campo. Ahora, por ejemplo, a fin de septiembre nos vamos de excursión con todos los alumnos de mi laboratorio. Llevamos como 4 o 5 camionetas y vamos a estar un par de días recorriendo el sector frío, colectando y viviendo bajo la estrella, lo que mencionamos que hice al principio de mi carrera. Ahora, muchos de ellos ya están pasados los 30 y algunos cercanos a los 40, quizás algunos está pasado, pero es que ahora yo entré a la universidad a los 27 años. Estaba terminando mi doctorado y entré y me obligaba a hacer clases y seguir estudiando, terminar mi tesis, en fin, traerme el primer computador, un 286 chiquitito con el disco 5 1/4 con el sistema operativo de OS, en fin, así que todos los comandos vienen de ahí, ¿no? El control C, el control V, en fin, todos esos comandos, el ALT 248, en fin, cosas que son como raras ahora, pero el haber aprendido a programar, Fortran en ese momento, imagínate, ahora están todos trabajando en R, en fin, ahora yo veo R y no entiendo, ahora, pero toda esa enseñanza que venía uno muy joven, con todas las ansias de empezar la carrera académica, en la actualidad los chicos necesitan 1 o 2 postdoc para recién tener alguna posibilidad. Y la exigencia de nuestra universidad, si queremos estudiar académicos para fortalecer nuestro programa de posgrado y acreditar como universidad de mejor forma, bien asegurado, necesitamos el mínimo de, no sé, 2 o 3 publicaciones por año, en fin, tener 2 o 3 proyectos ya en el cuerpo. Eso es fuerte, porque si entran a los 40, ¿qué van a jubilar a los 65? Yo sospecho que no. Y sospecho que es una cosa fuerte. ¿Cómo hacemos el recambio? ¿No? ¿Cómo hacemos el recambio? Y es bueno, en parte por eso es que
estoy meditando efectivamente retirarme, no para irme a mí a la casa, sino para terminar un par de libros más, en fin, pero creo que darle espacio a los jóvenes. Dejarle la posta a ellos, que ellos... Claro, fíjate, ahora la ley nos obliga a los 75 años a jubilar. Yo tengo 64, aproximadamente tengo 65, me quedarían 10 años más, pero realmente en 10 años más uno podría compartir experiencias. Necesitamos el cambio en que nosotros podamos retirar un poquito del primer frente y dejarle entrar a estos jóvenes de 40 años ya, 35, 40, digamos, de verdad es que no pueden juntar los requisitos para ingresar a la universidad antes. Claro, ahí un poco lo que usted decía, necesita ser un zorro viejo. Claro, un zorro viejo y sabio. No, y lo que usted decía antes, hay muchas especies que todavía quedan por conocer, muchos lugares de los cuales investigar y levantar información, y qué mejor que gente, claro, joven, con ganas de producir conocimiento, de investigar y de contribuir a esta universidad. Y de caminar por todos esos cerros. Claro. Pero hay umbrales. ¿Qué necesitas para hacer eso? Tener al menos un sueldo básico para poder mantenerte. Bueno, están los postdoc. Desde el IEB, a todo esto soy investigador del IEB, lo fundamos hace bastante tiempo atrás. De hecho, estamos por pasamos los 20 años ya. Estoy director, de presidente en este momento, del directorio. Y uno de los retos es tener suficientes becas de posgrado, pero también becas de postdoc, ¿no? Esperando la inserción en la academia o en la industria. O en el sector productivo o en consultoría, en fin. Y ese reto es cómo haciendo estos centros de investigación, como el SEAS también, ahora cumplió 24, 25 años, ¿no? Haciendo esto, logramos juntar suficiente capital humano avanzado. No me gusta mucho usar el término capital humano, pero en fin, buena gente muy bien formada, con ávidos de conocimiento, que publiquen, porque la forma que la ciencia avanza son con las publicaciones, que se comprometan en libros también, que no dan tanto peso, tantos puntos, pero al final de la vida uno se mira, acá están mis libros, y los papers están ahora en PDF, uno ni siquiera los ve en papel. Pero, en fin, tener buenas colaboraciones, aumentar las visitas de nuestros investigadores jóvenes a otros lugares para que conozcan la realidad. A mí tuve la oportunidad de hacer una pasantía antes que terminara mi doctorado en Venezuela, cuando Venezuela era potencia, ¿no? Y de ahí mis trabajos en el no altiplano, ya en los páramos, ¿no? Y con la espeletia, mi primer trabajo, allá trabajaban en tolerancia al congelamiento, en las espeletias, son unas plantas parecidas a las puyas, bien bonitas y grandes. Y yo dije, con el enfoque que traía más de ecosistema, dije, ¿y qué pasa con las otras especies, estos arbustos, estos cojines? Y el primer paper que mostramos es que las espeletas todas toleraban el congelamiento, tenían mecanismos para superenfriar, como el anticongelante que sean los ralladores, y que las plantas que mientras disminuían en tamaño eran tolerantes al congelamiento, se congelaban y después eran capaces de resucitar. Probamos lo mismo en el indio, me traje los equipos, me traje los amigos desde Venezuela y lo probamos con estudiantes de acá y se repetía acá lo mismo. Ese es uno de mis papers más citados, es de ecofisiología. Y muestra que la diversidad de especies también muestra, hay una diversidad de respuestas posibles de cómo viven en la altura en el desierto. También pasa lo mismo cuando trabajamos en el desierto, como hay una diversidad, no solamente anuales que salen semillas, tenemos pata de guanaco, pero hay cactus, y hay arbustos, y hay geófitas, bulbos, ñuñucas, en fin. Cada una de ellas tiene respuestas distintas. Esa avidez, me perdí la pregunta, pero esa avidez y esa posibilidad de explorarlo requiere un sueldo base, un postdoc, financiamiento de la investigación, que antes era fácil, una wincha en la piedrita con el hilo, ahora son equipos bastante más caros, apoyo, análisis, ahora todo es molecular y tenés que hacer barcoding, DNA barcoding, secuenciación, en fin, es posible, lo hacemos también. Buscamos nueva experiencia con los Chicago, sacando DNA de la cáscara de los huevos sin tocar a las aves. Captación pasiva. Claro, y cada una de esas líneas de investigación, hay nuevos jóvenes que se han ido abriendo, explorando, juntándose con otros colegas más y abriendo nuevas líneas, y necesitamos que ellos tengan cabida en la academia. Hay un reto importante. La pregunta es si queremos seguir por esa línea y expandiendo, y entonces necesitamos más investigadores en las universidades, que hagan clase, por supuesto,
en pregrado, porque transmiten una experiencia, una vivencia directa, pero que hagan también tengan tiempo para hacer investigación. Ese es el reto. ¿Cómo ve una universidad así? Yo sé, es un poco más cara. Es un poco más cara que solo los profesores que hagan clases. Claro. Es una universidad más compleja, sí. Ahora, en todas las áreas, bueno, podemos discutir. Parece que el Estado quiere que sean todas las áreas. En forma pareja, en todas las disciplinas, yo sé, los músicos tienen que ser muy buenos, muy buena interpretación, pero también pueden ser buenos creadores. En las ingenierías, ojalá que hagan buenos puentes a buen edificio o minas que no se vengan abajo. Y en cada una de esas disciplinas, yo he trabajado con muchos grupos, hidrogeólogos, las raíces toman agua del suelo, de dónde viene esa agua, en fin, con paleontólogos para conocer la historia pasada de cómo eran las vegetación del clima, climatólogos, y ahora también con los oceanógrafos y en fin, y biólogos marinos, en fin, por esta interacción y estos subsidios tierra-mar, ¿no? Todos hablamos de las neblinas son costeras, vienen del mar y vienen cargadas de nutrientes y son los arbustos o los árboles en flejor que lo capturan esa agua con las hojas y aportan nutrientes nuevos al suelo. En fin, hay todas unas dinámicas distintas que habla de multidisciplina, pero también habla de poder trabajar en conjunto. Nadie es experto en todas las materias. Y ahora, profesor, ahora que dijo que iba de excursión al desierto florido, podría llevarnos también, legal o no. Por supuesto, vamos, mira, Por lo supuesto, que necesita... somos materia dispuesta ahí para ponernos nuestro gorrito, bloqueador, lente, e ir a explorar, a Sí. recolectar, a lo que Y sea. unas buenas botas para porque el suelo está caliente. Y ahí, Ya, muy bien. Muy bien. Oye, sí, ¿qué tendrías que llevar? Aparte de lo que dices tú del el filtro solar, en fin, una buena máquina fotográfica, porque no queremos que anden Pisando y todo eso. bueno, no, pero sacando todo, digamos. Ah, no. Claro. Ahora, nosotros vamos a ir a colectar, así que tú puedes llevar y hacer tu colección Ujú. de artrópodos, de las cosas que te comes. También de frutos, porque tú también comes frutos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, este es el momento de colectar flores, frutos. Ujú, Nosotros los colectamos para muestras de herbario, que luego quedan digitalizadas y mostramos dónde están estas especies. ujú. Cuando van los que trabajan con artrópodos y colectan escorpiones o escarabajos, en fin, también lo dejan en sus colecciones, pero sacan unos pocos, unos pocos ejemplares. Ujú. Entonces, si va a colectar, tiene sentido, pero para una persona que no es científico, quizás lo más elegante es sacar fotos. Claro. Ahora, a los botánicos amateur les recomiendo un cuaderno de tapa blanda Ujú. y masking tape o cinta scotch, y ya saque una florcita con una hojita y la puede pegar y colocar datos. Le sirve de referencia para dónde estuvo, en qué lugar estuvo. Se llaman mini herbarios. Ujú. Eh, Algo así como una bitácora para el es un navegante. poco, claro, también puede ser una bitácora y puede solo mirar la flor y hacer poesía, digamos. Ujú. También uno hace eso a veces a los 5.000 metros, un poco apunado, que en sus cuadernos de registro tienen a veces poesía. Claro. Estando ya en el lugar donde vaya a ir, usa los caminos formales. Ujú. Si hay senderos, use los senderos. No se vaya a campo traviesa, en desierto es fácil ir a campo traviesa. Entre que hay espina y te vaya a pinchar, pero en fin, es mejor no vayas en avioneta, por favor. Y si vas en avioneta, no aterrices sobre el desierto. O pasa por encima y no aterrice y después va a pie por el sendero. Sí, pero hay aves también que se molestan con el ruido. Pero en fin, y luego de visitar, sacar fotos, en fin, llévate la basura. Sí, definitivamente no tiene ningún sentido dejar la basura. Que no quede huella de nosotros allá, ¿no? Claro. Claro, las huellas van a quedar porque vaya a caminar por encima, pero y las huellas de la camioneta van a durar 20 o 30 años, digamos. O sea, los rallies que he hecho tienen las huellas marcadas y el sitio está marcado de huellas, digamos. Trata de no usarlas esas, úsalas más formales. Ujú. Pero creo que aún recuerda que yo soy de los años 60, ¿m? Y cuando yo iba al desierto no había plástico. El plástico aparece en los fines de los 60, principios de los 70. Ahora uno mira y el plástico está por todos lados, desde pañales de guagua y muchas bolsas de plástico de único uso. Si lleváis tu comida en plástico ya te la he devuelto. Claro. O usa bolsa plástica, usa un Ziploc retornable o que sea cajita. Creo que el mensaje no dejar basura, Ujú. cuidado con la especie invasora. Sorry, en estos últimos años han entrado muchas especies invasoras a los turistas de ciertos floridos que van a hacer turismo de naturaleza. Muchas veces llevan semillas
de los zapatos, de los pantalones, si no no lo han lavado y esterilizado. Y con las construcciones no tiene ecoturista, pero con las construcciones de camino, doble pista, en fin, las máquinas que traen vienen con barro, vienen con semillas, y tenemos entrada de especies invasoras nuevas. En los últimos 10 años han entrado varias especies invasoras que están colonizando, y es casi imposible pararla. Es imposible. Ahora, ¿cuándo va a tener el próximo desierto florido? Va en tu próxima vida, será, porque estoy seguro que no sé, 10 años más. Entonces, ¿cuántos años floridos tienes tú en tu cuerpo? Es una pregunta que tiene que ver con la edad también, así que no es alejado lo que estamos conversando. Si hay una lluvia cada 5 años, allá floración masiva cada 10 años más o menos. En 30 años he tenido 3, 4, 5 desiertos floridos, pero aquellas plantas, pensemos en una ñañuca, ¿no? Una ñañuca, la ñañuca roja, la ñañuca amarilla, en fin. Ella está en un bulbo que es muy antiguo, que cuando cae como semilla y forma el primer bulbo, pasan como 10 años, 2 desiertos. La primera flor, a los 15 años, 3 o 4 floraciones, tiene 30 años. En rigor, los bulbos grandotes tienen más de 200 años. Es decir, son plantas muy antiguas, ¿no? Sí. Bueno, los guanacos les encanta buscarlas y es su alimento, pero está bien, es una relación natural entre especies del mismo lugar. Pero los colectores con pala y camioneta no están permitidos, ¿no? O sea, no es razonable llevarse tanta naturaleza para la casa, y es una destrucción. Lo mismo que pasa con los cactus. Ustedes saben del container esto que encontraron en Italia, todo un medio show, penas de cárcel o intentos de multas grandotas, trae los cactus de vuelta y no saben dónde colocarlos. Ya se perdieron, ¿no? O sea, al momento de sacarlo ya lo perdiste. Cuando usted ve un sandillón en una casa, ese sandillón de este tamaño, ¿sí? Así, Sí. debe tener entre 50 y 100 años. No es un sandillón, ¿no? No es de criadero. Fue sacado de la naturaleza, puesto en un macetero, y se lo pone en el suelo, lo más probable es que se muera. Bueno, muchas lecciones que aprender ahí, sobre todo y si uno va a un espacio, ir con responsabilidad. No cuesta nada ser responsable y ayudamos al entorno, a la flora, a la fauna. Bueno, Sergio, comentar que ya se nos acabó el tiempo. Profesor, muchas gracias por todas las historias y, bueno, su historia de vida aquí, tanto en su vida personal como en la universidad. Gracias por compartirla, por comentarnos y por enseñarnos un poquito, que nunca está de más, ¿cierto, Sergio? Sí. Y el reconocimiento a los maestros, ¿no? Ya mencioné a don Jaime Pozo, a Julio Gutiérrez, que falleció hace un año ya, creador del sitio de estudio a largo plazo de Fray Jorge, en fin, y a los que nos nos enseñaron antes, ¿no? A mis maestros, a maestras, a la doctora Mary Callin. Y bueno, Zorro, estaremos en contacto, Lical, y vamos al campo. Pero por supuesto, más que camioneta doble tracción necesitamos, porque donde vamos a ir no es juego de niños. Pero por supuesto, nosotros vamos a entrenar, a equiparnos bien, comer bien y estar bien sanitos para esta aventura que nos está invitando el profesor. Por supuesto, nos preocupamos de eso. Muchas gracias por escuchar este capítulo, esperamos que estén muy bien, síganos en redes sociales, Divulgación Ucelera. ¿Algún otro consejo, Sergio? Que ahí tenemos un montón de contenido. Si escucharon al profesor hablar del herbario, también tenemos contenido del herbario y también de todo el trabajo que realiza el Departamento de Biología, el IEB. Hay harto contenido, así que pueden seguirnos en redes sociales. Nuestros programas de posgrado también son interesantes. Exacto. Doctorado en Ecología Zonaria, Magíster en Ecología Zonaria, doctorado en Biología y Ecología Aplicada. Las carreras de pregrado. Bueno, estamos con algunos cambios, pero al menos pedagogía en biología continúa, y del área más agronómica o del área más de la áreas médicas, ¿no? De enfermería, en fin, kinesiología, medicina pronto. Y todas ellas tienen que ver también con biología. Perfecto. Entonces ahí en los comentarios y en la descripción del video le vamos a dejar todos estos datos interesantes, todos los links ahí para que puedan visitarnos. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao.